Muy bien, prosiguiendo con las clases, extractos del libro 2659 preguntas y respuestas sobre obligaciones de mi autoría. Nos toca ver ahora el tema 13, teoría de los daños y perjuicios. Es por demás conocido, por todos conocido que esto se alega muchísimas veces en la vida común. Que si me has hecho daño me tienes que pagar daños y perjuicios. La estructura misma de esta idea, de este concepto del instituto no es muy conocida. Es lo que vamos a tratar de pergeñar el día de hoy. Generalidades, concepto. Se entiende por daños y perjuicios a toda pérdida o disminución que experimenta una persona, fundamentalmente en su patrimonio, ya sea un patrimonio material o económico o moral o espiritual. Antiguamente se conocía tal vez de forma un tanto diferente, aunque las disquisiciones podían llevar a considerar lo que era lo mismo, pero daño antes era toda disminución que experimentaba una persona, toda pérdida. Y perjuicio era la privación de una ganancia o un enriquecimiento, aquella que legítimamente tenía derecho una persona. Esta distinción fue abandonada en el siglo XX por ser artificial y fue sustituida por otra que decía lo siguiente: daño es toda consecuencia directa del incumplimiento culposo, ya más profundo, más medular, y perjuicio es toda consecuencia indirecta del incumplimiento culposo. Mucho más, reitero, conciso, más certero. Actualmente, ambos conceptos se deben entender como disminución, pérdida que experimenta una persona y que se manifiesta objetivamente en su patrimonio. Este de índole económico, y aquí viene la novedad, también en su patrimonio moral, espiritual, aquello que le proporciona, que le provoca sufrimiento, dolor. La doctrina se encargó de clasificar los daños y perjuicios y básicamente se buscaba con ello no solo entenderlos, sino fundamentalmente ver los efectos que tienen. Por eso es que una clasificación lata habla de daños y perjuicios determinados por el juez. Otro, daños y perjuicios determinados por las partes y daños y perjuicios determinados por la ley. Una breve referencia a esto. El juez normalmente, luego de un proceso y de haber conocido los avatares del mismo, siguiendo su íter, termina en una sentencia que, de acuerdo a lo probado en el juicio o en el proceso, como se dice ahora, determinará los daños y perjuicios sufridos por el agraviado. Muchas veces puede resultar que los daños y perjuicios por las partes son producto de un convencionalismo, de un contractualismo convencional. Y las partes determinan hasta dónde alcanza esos daños y perjuicios. Y lo hacen, claro que sí. Y de esa forma ellos se ven de alguna manera impelidos por su propia voluntad. Otra cosa es que la ley determine per se daños y perjuicios, que lo hace continuamente y en un montón de circunstancias. Cuando, por ejemplo, pones de cargos, impuestos, multas, cuando no se cancela alguna obligación de tipo legal. La clasificación según
El patrimonio afectado habla de daños y perjuicios materiales. Cuando el daño y perjuicio se cae en el patrimonio económico, quiere decir que ha habido una pérdida económica, material, pecuniaria en el acervo de una persona. Los daños materiales son reparables tanto en materia contractual como en materia extracontractual. En este punto es interesante ver los daños y perjuicios morales. Son daños y perjuicios morales aquellas pérdidas o disminuciones que experimentan las personas en su acervo espiritual, emotivo, sentimental. Se define al daño moral como todo sufrimiento humano que experimente una persona. ¿Por qué el sufrimiento no habría de causar merma en el patrimonio de una persona? ¿Quién podría decir que el daño moral no es resarcible? Daños y perjuicios a la integridad física. Estos se traducen en lesiones, pérdidas o incapacidades definitivas o temporales traducidas en marcas indelebles, hematomas, escoriaciones, pérdida de alguna parte del cuerpo, un ojo, perder los dientes, daños a la integridad física. Otra clasificación, según sea la consecuencia inmediata o no del incumplimiento. Aquí tenemos a los daños y perjuicios directos. Son aquellos que son la consecuencia inmediata y directa del incumplimiento culposo. Obviamente en la que incurre el agente del daño. Y los daños y perjuicios indirectos son aquellos que son la consecuencia mediata y lejana del incumplimiento culposo. De manera que no existe el vínculo, el nexo de causalidad entre el incumplimiento culposo y el daño ocasionado a la víctima. Esto nos los determina de forma clara el artículo 346. Artículo 346. Daños inmediatos y directos. Aunque haya dolo del deudor, el resarcimiento no debe comprender en cuanto a la pérdida experimentada por el acreedor y la ganancia que ha sido privado, sino lo que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Fíjense, nuestro código en el 346 dice, está hablando solamente del daño inmediato y directo. ¿Y el otro no existe? ¿El indirecto no existe? El directo está perfectamente determinado. Pero, ¿qué pasa entonces con los otros daños? ¿Por qué razón nuestra nomenclatura no los toma en cuenta? No los toma en cuenta. Como si realmente no existieran. Como si realmente no causara daño. Definitivamente se impone una modificación de esto. Es un código que está básicamente perimido, no se ha actualizado. Por esa razón es que no provoca una atención a ese tipo de daños, no lo provoca. Según la pérdida o disminución del patrimonio o su no incremento. Ahí tenemos al daño emergente. Existe daño emergente cuando una persona experimenta una disminución en su patrimonio. Y el lucro cesante. Existe lucro cesante cuando una persona debía haber percibido un ingreso, pero por la acción del deudor culposo se ve privado de ese incremento. Racionalmente tenía derecho. Si leemos el 344, resarcimiento
del daño, vamos a tratar de pergeñar a cuál corresponde. El resarcimiento del daño en razón del incumplimiento del retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia que ha sido privado con arreglo a las disposiciones siguientes. El 345 dice daño previsto. Este que hemos visto, que es muy parecido al 346, que ya lo hemos leído. El resarcimiento solo comprende el daño previsto que ha podido preverse, si el incumplimiento o retraso no se prevé a dolo del deudor. Y por último el 346, que nos decía que lo hemos leído, daños directos inmediatos. Ahí tenemos que entender que en el 344 está el daño emergente y el lucro cesante, pero lo estamos como exprimiendo, cuando en rigor de verdad en un sistema de legalidad nuestros códigos debían claramente mostrarnos eso. ¿Por qué razón? Porque este sistema de legalidad expresa justamente que el punto de partida, el punto de acción es la norma, y la norma positiva. Otra clasificación es según si el incumplimiento sea definitivo o temporal. Daños y perjuicios compensatorios. Cuando hay un incumplimiento total y definitivo, entonces la indemnización comprende el daño total y debido de la obligación. Es decir, no se ha cumplido nada y con eso se ha causado daño. Por supuesto que sí. Entonces, inmediatamente los daños y perjuicios sustituyen a la prestación debida. En cambio, los daños y perjuicios moratorios son aquellos que operan cuando hay un retraso, tardanza o demora. Demora culposa, obviamente, en el cumplimiento de la obligación debida. De manera que el deudor debe cumplir la prestación debida, es decir, lo que debe, más el pago de daños y perjuicios, porque justamente por ese retardo. Ahora nos toca ver la cláusula penal. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? La cláusula penal es una estipulación convencional que hacen el deudor y el acreedor, o entre ellos. Mediante esta cláusula penal, las partes pactan que para el caso de que exista un incumplimiento definitivo o un simple retraso en el cumplimiento de la obligación, el deudor, es decir, el incumplido, debe indemnizar con una suma determinada o con un bien específico por ese incumplimiento o por ese retraso o tardanza. En el Código Civil esto está estipulado, está prescrito en el artículo 542, resarcimiento convencional. Si se ha estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento o de retraso en la ejecución de un contrato, la pena convencional, esta cláusula, sustituye al resarcimiento judicial del daño que hubiera causado la inejecución o el retraso de la obligación principal. Es absolutamente claro, aparentemente. Más adelante veremos cómo procesalmente podemos después aplicarla y si es posible aplicarla. Pero en el código está indicado de esa forma. Clasificación de esta cláusula penal. ¿Por qué? Tenemos la cláusula penal compensatoria. Este es el acuerdo entre el acreedor y el deudor de pagar daños y perjuicios por parte del deudor en dinero o especie, o con una obligación de dar o hacer. Para el caso de incumplimiento definitivo, la compensatoria, la cláusula penal compensatoria es para incumplimiento definitivo. Este es el que sustituye a la prestación debida. En cambio, la cláusula penal moratoria, que también tiene las mismas características, porque es un acuerdo entre partes, es fijada por ambos, pero solo para el daño. El acreedor va a pedir el cumplimiento de la obligación en especie más el pago por el simple retraso o tardanza.
por el simple retraso o tardanza. Básicamente, el resarcimiento convencional, la cláusula penal moratoria, es la que hemos leído del 532, cuando dice la inejecución o el retraso. Pone las dos mismas, no hace una disquisición clara, absoluta en nuestro código. Los caracteres de la cláusula penal. La cláusula penal es accesoria, es decir, es una, no digo adenda, pero se adhiere al contrato principal. La cláusula penal es una sanción que busca la efectividad del cumplimiento de la obligación. Más adelante, cuando estemos en otra materia, en contratos, vamos a ver que la cláusula penal, en algún momento analizada fríamente, es una cláusula de salvaguarda, que básicamente está presumiendo el incumplimiento de una de las partes. Pero ahora veremos cómo está, porque en nuestra materia nos corresponde, o en el estudio del derecho civil, nos corresponde o conviene avanzar paso a paso para dar muchos pasos. El artículo 533 nos da algunos de los caracteres, la accesoriedad y la sanción. Veamos, por ejemplo, el 533, prohibición de exigencia conjunta, la pena independientemente del perjuicio. Primero, no puede el acreedor exigir al mismo tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, a no ser que ésta, es decir, la pena, hubiera sido estipulada por el simple retraso. Segundo, para exigir la pena convencional no es necesario acreditar que exista perjuicio alguno. El 534 habla de la cuantía de la pena convencional y esta dice que no puede exceder a la obligación principal. El 535 dice que es disminución equitativa de la pena, que si se fija una pena mayor que la pena principal, obviamente se tendrá que disminuir. Y por último, el 536 habla de la nulidad de la cláusula penal, que por ser accesoria, por ser, no diré complementaria para que no me entiendan, pero sí accesoria, corre la suerte de lo principal, ¿no? La nulidad del contrato, obviamente, que traerá la nulidad de la cláusula penal. Pero el 536 dice, pero la de esta, es decir, de la cláusula penal, no acarrea la de aquel, es decir, la del contrato principal. A eso se refiere. Efectos. El efecto fundamental buscado no es presumir el incumplimiento, como parecería que es, sino reforzar el cumplimiento de la obligación. Si el deudor no cumple, el acreedor va a tener que acudir a los órganos jurisdiccionales, va a tener un derecho potestativo de pedir en esos órganos el cumplimiento de la obligación o el cumplimiento de la cláusula penal. Cualquiera de los dos. Pero reitero, en ambos casos es luego de una decisión judicial. Esto nos entrampa un poquito, no solo a nosotros aquí en Bolivia, sino prácticamente en toda América Latina, con el gran problema de la retardación de justicia en el ámbito civil. Son procesos muy largos, complicados, todavía se siguen admitiendo en nuestro medio, pese a la 439, una serie de chicanas legales que van demorando y demorando. La excesiva carga procesal de los jueces hace que también que sea muy difícil seguir esto. Y terminarlo un proceso de forma rápida, expedita, ¿no es cierto?, para que la justicia sea 2 veces más justa. Daños y perjuicios por ley. Cuando se trata de obligaciones pecuniarias, el daño y perjuicio se presume jure et de jure.
¿Por qué? Porque el dinero genera dinero, la riqueza genera riqueza. El dinero produce frutos automáticamente desde el mismo instante que se los entrega. Por esa razón es que la ley ya determina en el artículo 347 el resarcimiento de las obligaciones pecuniarias. Dice, las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora. Esta regla rige aún cuando anteriormente no se hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. Eso es justamente por el tema, el carácter pecuniario de la prestación. Si antes de la mora se debían intereses en medida superior a la legal, se deberán los intereses moratorios en la misma medida, siempre que se encuentren dentro de los límites permitidos. Esto es interesante de ver. La cláusula penal normalmente, voy a terminar con esto diciéndoles que parecería que está sospechando un incumplimiento, sin embargo hay que verlo desde el punto de vista positivo, que lo que está haciendo es reforzar el cumplimiento. ¿Por qué razón? Porque las partes van de buena fe al contrato. Y si uno cumple, ¿qué es lo que queda esperar? Que la otra parte lo cumpla también. Entonces, cuando una de las partes no cumple, la cláusula penal hace de que reflexione, recapacite para ese cumplimiento. Con esto terminamos el tema 13 e inmediatamente vamos a pasar o vamos a seguir con el tema 14. Permiso.